Buenos días a todos, María, un cordial saludo y un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, concluimos esta reflexión diciendo, ¿no?, pues como es un don muy grande el de la promoción de los ministerios laicales dentro de la Iglesia. ¿Qué sería de la Iglesia, no?, pues sin tantos catequistas, sin tantos seglares participando activamente en muchos ministerios de la pastoral de la Iglesia. Pero al mismo tiempo hay que hacer la matización, pues como hacía también en el año 2004, todavía hace muy poco tiempo, el 23 de abril del 2004, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicaba una instrucción con el título Redención y Sacramentum, ¿no?, en la cual también llamaba la atención de la importancia de que esta participación de los seglares no sea entendida incorrectamente. Y utilizaba un término que yo creo que es muy iluminador. Él decía: promocionar la tarea de los laicos no debe de suponer una clericalización de los laicos. Me parecía que ese término es muy iluminador. Es decir, que un laico participe activamente en la Iglesia no debe de ser una especie de clericalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ideal del laico, o sea, un laico que participa activamente en la Iglesia, no es aquel que participa como si fuese un cura. No hay que clericalizar al laico. Sería ridículo. Incluso cuando al laico se le encomiendan algunas tareas pues extraordinarias, por ejemplo, a falta de sacerdotes, como la de la distribución de la comunión. Bueno, pues a falta de sacerdotes la Iglesia permite que algunos laicos distribuyan la comunión, pero no sería de recibo pues que habiendo sacerdotes esté ejerciendo esa función. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, algún funeral de un sacerdote en el que estábamos pues más de 50 sacerdotes concelebrando. Estábamos en la misa más de 50 sacerdotes concelebrando y llega el momento de distribuir la Sagrada Comunión y salen 3 seglares y se ponen a repartir ellos la comunión, cuando estábamos allí 50 sacerdotes concelebrando. Y dice uno, bueno, esto no tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno. Esas personas en ese momento pues no están actuando como ministros extraordinarios de la comunión, porque ¿qué necesidad tenían de repartir la comunión cuando había 50 sacerdotes concelebrando? Eso parece que es una especie de clericalización del laico. Clericalización que no hay que... Es no entender que cada uno tiene su propio carisma, y es un error el que para promocionarle a uno se tenga que confundir su carisma con el carisma del otro. No es bueno clericalizar al laico, ni tampoco es bueno secularizar al sacerdote, que a veces el sacerdote pues también puede cometer el error de que para estar más cerca de los suyos tiende a secularizarse, es decir, a perder su propia identidad sacerdotal, a parecer como si fuese un seglar más que un sacerdote. No debe de perder la propia identidad para ejercer de pastor. Ni es bueno que el sacerdote se secularice en sus formas, ni es bueno que el seglar se clericalice en sus formas. Cada uno tiene que colaborar con la Iglesia en su propio carisma, en su propio ser, en su propia función. Bien, y dicho esto, continuamos con el punto 912. Aunque sea brevemente, vamos a concluir estos 2 puntos. Dice, los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Es un punto en el que viene a decir como que hay dos, tanto en el campo, ¿no?, pues en el campo de la sociedad humana,
como el campo pues de la sociedad pues eclesial, cada fiel tiene sus derechos y tiene sus deberes, ¿no? Y hay que distinguir entre las dos cosas, ¿no? Como miembro de la Iglesia, un seglar tiene sus derechos y sus deberes. Como miembro de la sociedad humana y civil, tiene sus derechos y sus deberes. ¿Pueden entrar en colisión ambas cosas? Me refiero a los derechos y deberes que tiene uno como miembro, como hijo de la Iglesia, o los derechos y deberes que tiene como ciudadano, bueno, pues de esta sociedad. Hombre, el ideal sería que no entrasen nunca en colisión, ¿no? Sino que uno pudiese ser un buen ciudadano, al mismo tiempo sin que eso le suponga ningún problema de ser un buen hijo de la Iglesia. Aunque también en los tiempos en los que estamos viviendo, pues no pocas veces se entra en esa especie de colisión. No pocas veces ocurre que uno tiene que hacer una especie de opciones interiores en las que tiene que decir hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, por el hecho de que existen cada vez más leyes abiertamente inmorales y contrarias a la ley natural, etcétera, por el hecho de que a veces ni siquiera se reconoce el derecho de objeción de conciencia. Pues dentro de esas leyes inmorales muchas veces se entra en un conflicto, y dentro de ese conflicto a veces el Señor nos puede pedir pues testimonios heroicos en los que incluso pues el propio trabajo, la seguridad en el trabajo, la propia fama y otras muchas cosas más, ¿no? Pues pueden entrar en peligro. Hay momentos en los que puede haber un conflicto entre la pertenencia fiel a la Iglesia y la pertenencia también a la sociedad en la que estamos integrados, ¿no? Pero bueno, hay que decir que por eso es bueno que un laico, un seglar, esté bien formado y sea conocedor de sus derechos y sus deberes, como miembro de la Iglesia y como miembro de la sociedad humana, para saber, como se dice popularmente, torear, ¿no? Torear circunstancias que puedan ser a veces conflictivas y ver de qué manera debe de abrirse camino en medio de esos posibles conflictos, ¿no? que se pueden producir a veces entre la fidelidad a nuestros principios cristianos y las exigencias que se derivan de esta sociedad. Y por último dice el punto 913. Así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. Según la medida del don de Cristo. Aquí volvemos un poco a hacer referencia al tema de los carismas, ¿no? Y el tema de los carismas hay que decir que el Señor nunca ha querido que todos los que somos miembros de la Iglesia seamos todos pues iguales, ¿no? En el sentido, sí, iguales en dignidad, por supuesto, pero no a todos les da los mismos carismas, y cada uno tiene pues un lugar especial dentro de ese cuerpo místico de la Iglesia. El Señor no ha dado los mismos dones a todo el mundo, y hay quien tiene pues un carisma muy especial en el trato de los enfermos, quien tiene un carisma muy especial en el trato de los niños, quien tiene un carisma muy especial pues en la resolución de problemas concretos, incluso de tipo jurídico, de tipo económico, o sea, cada uno según el don de Cristo. Lo importante es no enterrar los talentos. Repito que esto es lo importante. Lo importante es no enterrar los talentos, que esos talentos que el Señor nos dio no los enterremos. A veces uno de igual tendrá el gran talento de la oración. Bueno, pues adelante con él, porque ¿qué sería de la Iglesia si las almas orantes? No entierres ese talento de la oración. Ora por tu Iglesia, ofrece tu sacrificio por la Iglesia. Otros tienen otros talentos importantes, ¿no? Quizás haciendo esta reflexión muchos laicos, muchos seglares, se presentarán ante sus pastores y les dirán, no sé, aquí me encuentro yo, creo que el Señor me ha dado determinados dones, ¿no? Determinados talentos, y vengo a presentarlos al servicio de la Iglesia y al servicio de la comunidad también, bueno, pues civil.
Esos talentos deben de ser no enterrados, sino puestos al servicio de la Iglesia y de la comunidad civil en la que el Señor quiere que vivamos. Terminamos así este apartado. El próximo día, a partir del punto 914, abriremos el apartado referente a la vida consagrada, puesto que ya hemos terminado la parte de los laicos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.